Buenos días. Todavía están dormidos. Buenos días. ¿Qué fue eso? Buenos días. Bueno. Estoy quemando tiempo mientras que me pongo aquí al día con esto. Una pregunta. ¿Hicieron la tarea anoche? ¿Cuál era la tarea? Enviar un texto. Eso fue aquí, pero ¿qué hicieron cuando llegaron a la casa? Oígame, ¿y alguno de sus hijos no dijo, papá, ¿y esto qué es? ¿Sí preguntaron? Sí le dijeron, papá, pero ¿y ahora esto qué? Bueno, qué bien, me alegra. Yo hablé con mi esposa anoche, le conté lo que había dicho y me dijo, aprendiste. Hoy vamos a hablar de un tema que me gusta también y es el legado del servicio. Yo puse título, yo le cambié el título porque para mí el título es Pablo, el legado de un siervo. Algo que un siervo deja a otro siervo. La siguiente, por favor. Lo primero que todo que quiero que veamos es la forma en que Pablo se identifica en sus cartas. No lo digo yo, él mismo lo dice. Él dice en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. En Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pero me gusta Filipenses 1:1 porque dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Sí lo notan? ¿En qué están pensando cuando vemos que Pablo es siervo de Jesucristo y ahora se identifica junto con Timoteo? Vamos a mirar la siguiente. Porque quiero que entendamos algo y es el hecho de que Pablo está consciente de que su carrera pronto va a terminar, está llegando al final. En la segunda epístola de Pablo a Timoteo, que es la que vamos a ver hoy, Pablo puede ver o está tratando de transmitir el legado a su hijo en la fe, y vamos a considerar a estos dos siervos, a Pablo y a Timoteo en esta carta. Pero antes de que entremos a considerar a estos dos siervos, a la luz de esta carta, quiero que veamos rápidamente, eso no lo tengo aquí en las transparencias, pero quiero que vamos rápidamente el texto del libro de Hechos, el capítulo 16, Hechos 17, el capítulo 16, porque es bien interesante este texto. ¿Ya estamos en Hechos 17:6? Muy bien. Yo tenía anotado aquí unas cositas. Es cuando se conocen Pablo y Timoteo. Dice el capítulo 16, verso 8, después llegó, hablando de Pablo, a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo no le presentó el mensaje a Timoteo. Cuando Pablo conoce a Timoteo, ya él era discípulo. Es más, era un buen muchacho del cual la gente que lo conocía daba buen testimonio. Ya era un creyente que tenía un buen testimonio. Pero hay algo también allí que me llama la atención, y es el hecho de la familia que tenía Timoteo. La madre era judía, pero el padre era griego. Y luego nos dice que, verso 3, quiso Pablo que éste viniese con él, y tomándole le circuncidó,
por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Esto me sorprende, porque si hay un enemigo de la circuncisión, es Pablo. Pablo se pelea con Pedro a causa de la circuncisión. Sin embargo, aquí lo vemos tomando un papel muy importante y es circuncidando a Timoteo. ¿Por qué Pablo circuncida a Timoteo? Pablo circuncida a Timoteo porque el padre era griego. Y el padre, como es griego, lo último que va a querer hacer es circuncidar a su hijo, ya que la circuncisión es señal del pacto entre Israel y Dios. Pero Pablo, entendiendo los problemas que podría llegar a presentar hacia el futuro con los judíos, cuando Timoteo fuera a presentar el evangelio, fuera a hablarles, lo primero que les van a decir ellos a él es: quítate de aquí, incircunciso. Y aunque Pablo está o es enemigo de la circuncisión, lo circuncida para evitarle un problema posterior a Timoteo. Ahora, esto es clave, porque Pablo no era el papá físico de Timoteo. Pablo no era el padre espiritual de Timoteo, ya que Timoteo, cuando lo conoció Pablo, ya era creyente y ya daban buen testimonio de él. Pero el hecho de que Pablo lo traiga consigo y lo circuncide le da el derecho legal de ser su padre. Quien circuncida al hijo es el padre. Cuando el padre es ausente o el padre es de otra nación, como en este caso griego, no lo circuncida. Pero quien circuncida a ese muchacho asume la responsabilidad de padre. En ese momento, en el momento en que Pablo circuncida a Timoteo, lo hace su hijo. Por eso es que vamos a ver que vez tras vez, cuando Pablo se dirige a Timoteo, lo primero que Pablo hace es hablar de su hijo amado. Y aquí me pasó algo que no tenía que pasar. Bueno, ¿por qué le dice hijo amado? Porque es legalmente su hijo. Y en este caso, entonces lo que yo quiero que nosotros veamos es esa relación entre ellos dos y cómo crece esa relación a partir de esto. Miren 1 Corintios capítulo 4, verso 7, ese tampoco está ahí. Ahí no está esa carta, no está ese texto. Ya les digo qué texto sí está allí. 1 Corintios capítulo 4, el verso 7. No es este el pasaje que estoy buscando. A ver si fue que me equivoqué. Y es segundo libro de Corintios, capítulo 4, verso 7. No sé por qué no copié bien el versículo, pero es en donde Pablo habla a Timoteo como hijo amado y dice que él les recordará a ustedes mi proceder, cómo es que enseño yo en las iglesias. Y no recuerdo qué pasó, pero sí era 1 Corintios. Es 4:17. Gracias, hermano. Yo sabía que estaba por ahí. Dice: por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Este muchacho, por la relación, la intimidad que llegó a tener con Pablo, llegó a tal punto a mostrar a Pablo en él. Entonces muchas veces decían: oiga, pero
¿pero qué pasó aquí? A mí me ocurrió una vez hace muchos años, mi ídolo, mi ídolo era mi hermano mayor. Él me trajo a Cristo. Yo admiraba tanto a mi hermano que yo empecé a caminar como él caminaba, yo empecé a hablar como él hablaba, yo empecé a moverme como él se movía, a tener dichos que él tenía, y llegué a parecerme mucho a él. Tanto así que en una ocasión mi hermano viajó para Inglaterra y a mí me invitaron a predicar en una iglesia. Y yo prediqué, y cuando me bajé del púlpito se acercó un misionero amigo nuestro y me dijo: hermano, ¿cómo estás? Yo, bien, bien. ¿Y dónde está tu esposa para saludarla? Yo no la he visto. Entonces yo le dije: no, ella está afuera en la puerta. Y yo estaba hablando de Miriam, claro. Me dice: no, allá está la esposa de tu hermano. Cuando él me dice: está la esposa de tu hermano, yo le digo: Estela está afuera. Me dice: no, Miriam. Yo le dije: un momento, yo soy Luis Eduardo. Y me dice: ay, sí, yo sí pensé que eras tú, pero cuando te empecé a escuchar, yo dije: ese es Alfredo. Y la semana pasada, hace 15 días me volvió a ocurrir, pero esta vez fue al contrario, porque Andrés Eduardo estaba en Santa Marta y él predicó en una iglesia. Entonces, cuando él empieza a predicar, hay unos hermanos que no están en esa reunión, pero ellos escuchan la voz y dicen: wow, Luis Eduardo está aquí, vamos. Entraron y no vieron a Luis Eduardo, vieron fue a Andrés. Entonces cuando yo fui a la iglesia me dijeron: hermano, dígame, nos sorprendió porque escuchamos su mensaje, escuchamos su voz, pero cuando entramos no era usted, era su hijo. Es igualito, las enseñanzas, lo que dice es igual. Pensamos que eras tú. Y le dije: bueno, no era yo. Yo creo que cuando la gente escuchaba a Timoteo, no escuchaban a Timoteo, escuchaban a Pablo. Increíble. Esto es algo asombroso. Bueno, vamos a la siguiente. Ahora sí, yo quiero que hagamos algo extraño hoy. Vamos a hacer un breve estudio de la segunda epístola de Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque en esta carta Pablo le está entregando el legado a Timoteo. Y ya que ustedes escucharon que yo soy experto en el estudio inductivo de la Biblia, no les voy a dar un taller del estudio bíblico inductivo acá, pero sí voy a resaltar algunas cosas que son importantes para nosotros. Vamos a la siguiente. La primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos en el estudio bíblico inductivo es: ¿quién? En este caso la pregunta es: ¿quién escribió la carta? Ahora, la segunda epístola de Pablo a Timoteo, sabemos que la escribió ¿quién? Pablo, o el apóstol Pablo. Siguiente transparencia, por favor. Ahora nos hacemos una siguiente pregunta, que es: ¿cómo se describe Pablo a sí mismo en esta carta? Aquí no está todo, la lista es mucho más grande. Aquí resalté lo más importante. Lo primero es que Pablo se identifica como apóstol de Cristo Jesús. Eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque lo que Pablo está diciendo es que yo soy mensajero de Jesucristo. En otras palabras, lo que él está diciendo es que yo soy un mensajero que trae el mensaje de Jesucristo. En otras palabras, yo predico a Jesucristo. Es lo que él está diciendo. No es que esté hablando aquí de autoridad, sino él está hablando aquí de su servicio. Interesante. Nosotros hemos visto al apostolado como autoridad. No. El apostolado no es autoridad. El apostolado es servicio. Por eso es que Pablo, dirigiéndose a su hijo amado Timoteo, no le está diciendo: yo tengo autoridad sobre ti,
Le está diciendo, tú sabes cómo es que yo sirvo y a quién sirvo. De hecho, cuando Pablo empieza a hablar esto, en el verso 3 dice que él sirve con limpia conciencia como lo hicieron sus antepasados. Miren que no está hablando de autoridad, está hablando de servicio. Yo soy un siervo de Cristo Jesús y yo sirvo al Señor como lo hicieron mis antepasados. ¿Cuáles antepasados? Los antepasados de los judíos son Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David. Esa referencia a mis antepasados es voltear a mirar cómo fue que le sirvió Abraham a Dios, cómo fue que le sirvió Moisés a Dios, cómo fue que David le sirvió a Dios. Pues saben, así también Pablo le sirvió a Cristo Jesús. De ahí, ahora Pablo pasa a hablar acerca de que es prisionero del Señor, que está sufriendo aflicciones por el Evangelio. No solamente es siervo, no solamente le sirve al Señor con limpia conciencia, sino que también está hablando desde la cárcel y está sufriendo por una sola razón: por presentar el Evangelio. Más adelante nos dice en el verso 10 y 11 del capítulo 1 que fue constituido predicador, apóstol y maestro del Evangelio. Dios lo constituyó a él. ¿Cómo lo constituyó? Predicador, apóstol, mensajero y maestro. Miren que no empieza como apóstol, porque el apostolado aquí no es autoridad, es servicio. Por eso lo primero que él dice es: yo soy predicador del Evangelio, yo soy apóstol del Evangelio, yo soy maestro del Evangelio. Luego nos recuerda que todos los que estaban en Asia lo abandonaron, lo que no es una tarea fácil. Por ser predicador, apóstol y maestro del Evangelio, la gente que tenía al lado lo abandonó. Él dice que sufre penalidades, hasta encarcelamientos como malhechor por el Evangelio. Increíble. A pesar de eso, él sigue sirviendo, sigue al frente, sigue adelante. Y él más adelante, precisamente en el capítulo 2, verso 10, él dice: todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que está en Cristo Jesús. Es decir, yo sufro la cárcel, yo sufro la prisión, además de ser azotado, además de ser golpeado, además de ser apedreado, además de haber estado en naufragios, además de todo esto, yo lo sufro. ¿Por qué? Por amor. Algunos dicen perdidos, en este caso dice escogidos. No voy a discutir el asunto, pero es por amor a ellos. Porque si yo callo, ellos se pierden. Si yo me escondo, ellos se condenan. Por esta razón es que yo lo sufro todo para ir a predicarles el Evangelio a ellos. Luego él dice que está siendo derramado como ofrenda libación, que el tiempo de su partida ha llegado, que ha peleado la buena batalla, que ha terminado la carrera, que ha guardado la fe. La libación es una ofrenda que se presenta a Dios. Generalmente son especias o aceite que se quema para que salga olor fragante a Dios. Pablo está diciendo que está listo para ser derramado como ofrenda de libación, es decir, que está listo para subir como olor fragante a Dios. Por eso agrega: el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo sabe que ya llegó, y él agrega tres cosas. Él dice: he peleado la buena batalla. No que se haya agarrado a puños con la gente, no, sino que la ha sabido luchar. Ha tenido momentos tranquilos, pero ha tenido que enfrentar a los guardias, ha tenido que enfrentar a los griegos, ha tenido que enfrentar a los mismos judíos. Pero finalmente ha salido bien.
Por eso peleó la buena batalla. Pero no solamente peleó la buena batalla, sino que ha terminado la carrera. Y luego agrega, he guardado la fe. Bien, vamos a ver la siguiente. Ya sabemos algunas cosas de Pablo por lo que está en esta carta, en 2 Timoteo. Yo les invito a que hagan un estudio profundo ustedes y descubran esto mucho mejor. ¿Dónde está Pablo? Probablemente él está en Roma. Lo que sí sabemos es que él está encarcelado como un malhechor. ¿Por qué está encarcelado por un malhechor, como un malhechor? Porque él sufre las penalidades por el Evangelio, porque él sufre hasta el encarcelamiento como un malhechor por el Evangelio. Él no está ahí por otra razón. La razón por la que él está preso es por anunciar el Evangelio. ¿Cuál era el servicio de Pablo entonces? Anunciar el Evangelio. Ese era su servicio. La siguiente pregunta es bonita porque es: ¿de qué habla con más frecuencia Pablo en esta carta? Lo que más menciona Pablo es evangelio y sufrimiento. ¿Saben por qué? Porque Pablo está encomendando, está entregando el legado de su servicio. ¿Cuál era su servicio? Predicar el evangelio. ¿Y cuál es el pago de predicar el evangelio? Sufrimiento. Yo no sé si ustedes acá, como en el resto de América Latina, tienen un grupo bien interesante que dicen: pare de sufrir. Yo creo que se equivocaron. El eslogan es: empiece a sufrir. Porque si predicamos el evangelio, ¿qué es lo seguro que tenemos? Sufrimiento por predicar el evangelio. Vamos a la siguiente. Porque aquí esto es en donde se pone bonito. ¿A quién le escribió Pablo esta carta? A Timoteo. ¿Y cómo describe Pablo a Timoteo en esta carta? Amado hijo. Pero no solamente le dice que es amado hijo, sino que Pablo le está diciendo que él ora constantemente por Timoteo. Le dice que desea verlo. Imagínense, piensen en una persona que está sufriendo y que su mentor le dice: yo estoy orando por ti, y que le dice: yo deseo verte. ¿Eso no es de ánimo? Así que él empieza animando a Timoteo. La siguiente transparencia, por favor. ¿Qué podemos apreciar, observar acerca de Timoteo en esta carta? Lo primero que observamos es que Timoteo tiene una fe sincera, una fe genuina. Yo creería que los griegos impactaron la cultura latinoamericana. Creo que nosotros tenemos mucho de griego, y no porque tengamos perfil en ruinas, no, sino porque los griegos eran unas personas interesantes porque hacían jarras, vasijas de barro. Ellos fabricaban unas vasijas muy lindas, pero ellos no querían perder. Esas jarras algunas veces se agrietaban y ellos no querían botar esas jarras y hacer unas nuevas jarras, sino lo que ellos hacían era remendarlas. ¿Saben con qué las remendaban? Con cera. Al remendarlas con cera se veían muy bonitas, y entonces la persona compraba la jarra, se la llevaba para la casa, iba a cocinar alimentos, y por el fuego que pasaba con la cera, se derretía la cera, y lo que había por dentro se salía. Entonces llegó el punto a que cuando iban a comprar una jarra, ellos decían: un momento, yo te voy a comprar la jarra, pero esta jarra es sin cera. ¿Qué quería decir si la jarra era sin cera? Que no tenía cera. Es decir, que la jarra estaba íntegra, no tenía rajaduras, no tenía daños. Y esta es la palabra que Pablo usa
para referirse a la fe de Timoteo. Pablo está diciendo, tú tienes una fe sincera, la cual habitó en tu madre y en tu abuela. O sea, no era nueva esa fe. Vino del papel de la madre, vino del papel de la abuela y ahora él la tiene. A propósito, ¿tenemos una fe sincera? ¿O cómo está nuestra fe? ¿Será que si la ponemos a prueba se sale todo? Bien, algo más que nos dice en el capítulo 3, el verso 10 y el 15, es que Timoteo siguió las enseñanzas de Pablo, siguió la conducta de Pablo, siguió el propósito de Pablo, siguió la fe de Pablo, siguió la paciencia de Pablo, siguió el amor de Pablo, siguió la perseverancia de Pablo, incluso siguió los sufrimientos de Pablo. Esa palabra siguió no es que él fue detrás, es que compartió, hizo suyo. ¿Qué hizo suyo? La conducta de Pablo. Por eso es que a veces veían era a Pablo y no a Timoteo, porque él seguía esa misma conducta. El propósito de Pablo era el propósito de Timoteo, predicar el evangelio. La fe de Pablo era la fe de Timoteo, Cristo Jesús. La paciencia de Pablo era la paciencia de Timoteo. Ahí sí tengo problemas yo. Paciencia. Yo le he dicho al Señor, dame paciencia, Señor. Dame paciencia, Señor. Pero, Señor, dámela ya. Pero en este caso, esa paciencia que tenía el apóstol Pablo era la misma paciencia que tenía Timoteo. El amor de Pablo era el amor de Timoteo. La perseverancia, a pesar de la cárcel, él perseveraba, él continuaba predicando el evangelio. Así igual Timoteo. Timoteo también estuvo preso. En la carta a los Hebreos dice, sepan ustedes que Timoteo está en libertad. Estuvo preso. Así que Timoteo también tenía esa perseverancia, pero Timoteo también sufría a causa del evangelio. Estuvo preso y pasó por otras circunstancias difíciles. Y luego en el 3:15 nos dicen que Timoteo conocía desde la niñez las Sagradas Escrituras. ¿Por qué conocía a Timoteo desde la niñez las Sagradas Escrituras? Su abuela y la madre. Interesante. Esto es bueno. 3 cosas de Timoteo. 1, una fe sincera. 2, seguidor de Pablo, discípulo de Pablo. 3, conocedor de las Escrituras. Vamos a mirar la siguiente, porque aquí hay una pregunta. Nosotros decimos la pregunta del millón. La pregunta del millón es: ¿por qué está escribiendo Pablo? Pablo está escribiendo porque va a morir. Él está escribiendo a Timoteo para entregar el legado de la proclamación del evangelio. Pablo está diciendo: yo no me muero y esto se acabó. Yo me muero y dejo a uno. ¿Cuántos pastores hay acá? Los pastores, levanten la mano. ¿Qué pasa si nos morimos ahora? ¿Tenemos a uno que continúe? ¿O se acabó? ¿Ah? Si partimos nosotros, ¿tenemos a alguien que continúe el ministerio? ¿Hemos entregado ese legado ya? Miren que Pablo vio a Timoteo en uno de sus viajes y él inmediatamente dijo: yo quiero que este venga conmigo, y lo trajo con él. Así lo hizo. Bien, vamos a mirar la siguiente.
La siguiente. Listo. ¿Por qué Pablo le entrega este legado a Timoteo? Ya lo habíamos dicho. Lo entrega porque Timoteo tenía una fe sincera, porque Timoteo era un seguidor de él y porque Timoteo conocía desde la niñez las Escrituras. Piensen en quién puede seguir o quién puede recibir su legado. ¿A quién pueden entregarle su legado? A un muchacho o a varios muchachos que tengan una fe sincera. A ellos que le han seguido. No busque entregarle el legado a un discípulo de otro. Busque entregarle el legado a un discípulo suyo, que usted conozca bien, que le siga a él. Llévelo a tomar café. Sin café es imposible agradar a Dios. Vayan y tomen café juntos. Miren que el justo por el café vivirá. Borren de la grabación esas dos frases. Saben, para nosotros el café es comunión, es intimidad. Así como los argentinos, los chilenos, los paraguayos, los uruguayos toman el mate como comunión, nosotros tomamos café. Las mejores charlas se hacen alrededor de una taza de café. Los mejores discípulos se hacen alrededor de una taza de café. Se necesita tiempo. Pablo conocía bien a este muchacho y como Pablo conocía también a este muchacho, Pablo sencillamente empezó a trabajar con él, a viajar con él. Así que para nosotros esta carta es muy importante porque Pablo en esta carta está entregando ese legado a nuestro amado hijo Timoteo, como él dice. Bien, vamos a la siguiente. ¿Por qué la siguiente? Porque en esta carta, las últimas palabras del apóstol, lo último que él escribe, sencillamente es un encargo a Timoteo. Le dice: te encargo muy solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que viene a juzgar, te encargo que prediques. Que prediques con urgencia, convencido de la importancia. Es hoy, no hay tiempo para mañana. Si no predicas hoy, ya mañana es posible que no lo puedas hacer hoy. Si no compartes el evangelio ahora, tal vez no lo hagas mañana. Es urgente. Y por eso es que Pablo le dice: predica el evangelio con urgencia. Luego le dice: predica el evangelio con pertinencia, para exhortar, para reprender, para redarguir. Así que es de conocer bien las circunstancias del oyente. Y no solamente predicar el evangelio a los de afuera, que se pierden, sino también estar atento de los de adentro, para que no se pierdan, para que no se vayan. Entonces tienes que estar conociendo si es una exhortación lo que necesitan, si es una amonestación lo que necesitan, si sencillamente es una edificación lo que ellos necesitan. ¿Qué circunstancias tiene la gente que está a tu alrededor para que vayas directo a su corazón? Hazlo con paciencia, aguardando el fruto que viene del Señor. Yo quisiera que todos estudiaran las Escrituras como lo hago yo, pero tengo que esperar con paciencia a que llegue ese día. No todos funcionamos igual. Entonces Pablo le dice: mira, predica el evangelio con urgencia, predica el evangelio con pertinencia, predica el evangelio con paciencia, pero también le dice que predique el evangelio con inteligencia. Debe haber una base doctrinal en toda la enseñanza.
no podemos predicar cualquier cosa, sino con inteligencia. Hay que estudiarla, hay que vivirla y hay que enseñarla. No hay que enseñarla sin haberla vivido y sin haberla estudiado. Hazlo con inteligencia. ¿Por qué Pablo hace esto? Porque hay dos razones para el encargo. Muchos le han dado la espalda, se han ido, lo han dejado. Y la otra razón es que su partida se aproxima. Pablo escoge a Timoteo porque conoce a Timoteo, conoce su fe sincera, sabe que ha sido su discípulo, que lo ha seguido a todas partes, pero también sabe que él conoce las Escrituras. Y como sabe que otros no son así, escogió a este, porque voy a partir. Yo no sé ustedes, la verdad, pero nadie conoce el momento de su partida. Hace 40 años, hace 40 años, los médicos me dijeron que yo tenía 6 meses de vida. Me hicieron consejo médico. Yo no veía un consejo desde que me expulsaron de un colegio, que era un consejo disciplinario. Y me hablaron de un consejo médico. Yo llegué, me senté, estaba el oncólogo, estaba el hematólogo, estaba el médico, estaba una psicóloga. Recuerdo mucho. Y yo me senté y yo no sabía qué estaba pasando. Y me dijeron, mire, es que lamentamos decirle que no has respondido a ninguno de los tratamientos que te hemos hecho. Médicamente hablando, tú no has respondido a los tratamientos, entonces creemos que por la gravedad de tu enfermedad, más o menos 6 meses vas a presentar una crisis y chao. Yo no sabía qué decir, no sabía qué hacer. Entonces la psicóloga me dijo, mire, no se preocupe, queremos trabajar con usted, queremos acompañarlo a su casa, trabajar con su familia. Yo les dije, no se preocupen, tranquilos. Y me salí de la clínica y llego a mi casa. No, mentiras, fui a hablar con el pastor, Daniel. Hasta hoy día seguimos hablando nosotros, ya han pasado 40 años. Y le digo a Daniel, vengo del médico. Y me dice, sí, pero no te veo como, ¿qué pasó? Cuéntame. No, me dijeron que tenía 6 meses de vida. Y dice Daniel, ¡gloria a Dios! Aquí hay algo que yo me perdí. ¿Cómo así que gloria a Dios? Me dice, sí, vas a estar con el Señor. Daniel, me dijeron que voy a morir. Sí, vas a encontrarte con el Señor. No entiendo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vas a estar con el Señor. Le dije, no, Daniel, yo no me puedo morir. Pero ¿por qué no si el Señor te está llamando? No, Daniel, mira, tengo 2 hijos, una niña de 2 años, un niño recién nacido. No puedo morirme. ¿Cómo los voy a dejar a ellos? ¿Cómo voy a dejar a mi esposa? ¿Cómo voy a dejar a mis hijos? Yo tengo que vivir por ellos, trabajar para ellos. Me dijo, mira, Luis Eduardo, si el Señor te va a llamar y te está llamando, no te preocupes. Él ya tiene un plan para tu familia. ¿Cómo así que Él tiene un plan para mi familia? Sí, Él puede proveer para tu esposa y tus hijos a través de los padres de ella, a través de tus padres, o incluso puede tener ya listo a un hombre. Ay, aquí sigo yo. Aquí estoy de pie todavía. Bueno, volvamos al legado. No sabemos en qué momento vamos a morir a partir. Por esa razón necesitamos tener a un discípulo al cual podamos entregarle el legado. Vamos a mirar la siguiente. Ahí está.
el legado del servicio. Primera foto. Está mi padre espiritual. No me circuncidó, pero realmente me enseñó mucho de lo que soy hoy. Hace 30 años. Hace 31 años lo conocí, y desde el día que lo conocí fuimos como Pablo y Timoteo. Él llegó no buscándome a mí, sino llegando a otros, pero nos conocimos y él fue el que me tomó a mí y me empezó a llevar por toda Sudamérica. Él fue el que me encargó el trabajo como director de precepto para Sudamérica. Tomás. Caminamos 30 años juntos. Él partió con el Señor hace ya 4 años. Pero antes de partir hizo un trabajo en mi vida y con mi vida de Dios, caminando juntos. Yo tomaba café, él tomaba agua, pero igual había una taza de café en cada reunión. La segunda foto es David, un discípulo. Yo debería tener fotos de mis hijos que son mis discípulos. Sin embargo, preferí tomar la foto de este otro muchacho que también conocí hace 20 años. Y hace 20 años vi el potencial que él tenía. Empecé a trabajar con él. Él sí toma café. Empezamos a compartir juntos, empecé a enseñarle todo lo que yo sabía. Él ahora es el director de precepto en Ecuador. Compartimos nuestras vidas y le encargué el ministerio. Yo sé, a mi hijo le he dejado otro legado. A veces uno tiene 2 o 3 personas a quien entregar el legado. Pregunta: ¿tienes a quién entregar el legado del servicio? Primero, ¿cuál es nuestro servicio? Nuestro servicio es predicar el evangelio. Somos llamados predicadores, apóstoles y maestros. Algunos pastores. ¿De qué? Del evangelio. Ese es nuestro servicio. Pero créanme, tenemos un propósito al nacer: morir. ¿Cuándo? No sabemos. Tu legado, ¿quién lo va a recibir? Estupendo, si es un hijo tuyo. Pero si no tienes hijos, ¿a quién has escogido para dejar ese legado? Si hoy el Señor te dijera: vente conmigo, puedes estar confiado que alguien ya recibió el legado. ¿Estás seguro de que alguien va a continuar con lo que tú empezaste una vez? La tarea ayer fue: comparte la palabra con tus hijos. La tarea hoy, si decides aceptar la misión, escucha. Ora por 1, 2 o 3 de tus discípulos. Comprométete con el Señor a trabajar con ellos y empieza a encargarles tu legado. ¿Quieres aceptar la misión? Pasa al frente. Vamos a orar por ti, porque esta grabación se autodestruirá en 30 segundos. Especialmente, pastores, oren por sus líderes y preséntenlos ante el Señor como aquellos a quien tú les vas a entregar el legado. No podemos quedarnos siempre. Me llamó la atención que en Bolivia el 100% de la iglesia
eran pastores de 70 años y alrededor. Vino la pandemia, 40% de las iglesias quedaron sin pastores y no había quien los reemplazara. Los jóvenes tuvieron que asumir un rol para el que no estaban preparados. Si somos pastores, si tenemos al cargo una iglesia, la pregunta sería, si partiéramos, ¿alguien seguiría en esa iglesia? Quiero orar por ustedes. Acérquense al altar. Y a medida que se van acercando al altar, piensen en 2, 3 personas. No sé si de pronto tengas más, sería estupendo. Piensa en esas personas